En nuestra actualidad, el significado que tienen las figuras geométricas solo las utilizamos como trazos que nos sirven para hacer representaciones, planeaciones o cálculos matemáticos. Nos hemos olvidado del sentido real que tienen todas las cosas en el universo. Ya no existe ese conocimiento ni interés por dar un acomodo o lugar a determinada figura, o bien a un conjunto de figuras geométricas que al final nos inspiren o den a entender que existe algo más elevado dentro de la existencia del hombre, pues con su ser, el hombre está vinculado a todo el cosmos. Las figuras geométricas son la expresión concreta de los números. Los números pertenecen al mundo de los principios y se convierten en figuras geométricas al descender al plano físico. Por ejemplo, el 4 es el cuadrado, el 5 el pentagrama, 3 el triángulo, 2 el ángulo, 1 el punto o la línea, etc. Y según la figura geométrica que contemplamos, sentimos que aparece en nosotros un pensamiento o asociación de ideas, aunque éste sea muy diferente al sentido real que tienen estas figuras. Las antiguas civilizaciones utilizaban los círculos, triángulos, cuadrados, entre otros, como formas que los incitaban al descubrimiento del ser, una inspiración para la elevación de la conciencia espiritual. No en vano las construcciones de los templos, los castillos, las pirámides y antiguas pinturas evocan estados de tranquilidad interna, paz, armonía y equilibrio cada vez que se les contempla, ya que fueron logrados por el conocimiento con que se realizaron. Existe una fuerte evidencia de que algunas formas geométricas son más placenteras que otras. Ciertamente los bebés son atraídos más fuertemente por lo simétrico y armonioso de unas figuras que de otras que no tienen balance o que no son armónicas. Tal vez esta preferencia tenga su origen en la simetría de la cara humana y los sentimientos de un bienestar y confort, asociado con la cara paternal de una tierna edad. Para abordar más concretamente el sentido real que tienen algunas de estas formas, comenzaremos por hablar del círculo, pues este es el símbolo del universo y su centro representa al Ser Supremo que le sostiene y anima. El centro se encuentra a igual distancia de todos los puntos de la periferia, y por ello se mantiene el círculo en equilibrio. Entre el punto central y la periferia se dan intercambios ininterrumpidos y estos intercambios producen la vida en todo el espacio del círculo. Los astrólogos han representado al Sol mediante un círculo con un punto central y se puede observar que esta figura se encuentra por todas partes en la naturaleza, desde el sistema solar hasta el átomo. La célula, por ejemplo, está formada de un núcleo, de una substancia que rodea al núcleo llamada citoplasma y de una membrana periférica. Se puede decir que el núcleo es el espíritu, el citoplasma, el espacio por donde circulan corrientes, energías, es el alma y la membrana es el cuerpo físico, la corteza. Igualmente sucede en la estructura de un ojo, de un fruto o de un árbol. Volvemos a encontrar estas tres divisiones, el espíritu, el alma y el cuerpo. Los iniciados que han comprendido el poder del símbolo del círculo no buscan más que introducir este punto, el espíritu, en sí mismos, y nosotros también somos círculos que debemos atraer a este punto central, al espíritu, pues mientras seamos un círculo sin punto, sin centro, viviremos en el vacío y en la insatisfacción. Pero el día en que encontremos ese círculo en nosotros mismos, nos animaremos y encontraremos la verdadera plenitud. La gente de conocimiento siempre ha enseñado la importancia de un centro, al que el hombre debe unirse, pues saben que si no existe un punto central alrededor del cual giren las partículas, los átomos y los mundos, todo se disloca. Existe el caos y la anarquía universal. La condición más importante para la armonía, para el equilibrio, para la vida, es la existencia de un centro, de un punto alrededor del cual las partículas deben gravitar. Podemos observar, por ejemplo, lo que sucede en una familia cuando el padre está ausente.
o en un país cuando no existe un líder o alguien que guíe. Todo se vuelve un caos. No hay una dirección o un centro alrededor del cual girar. El hombre posee de modo natural en él estas grandes verdades. Intuitivamente sabe que las cosas deben ser aquí abajo, en la tierra, exactamente como son allá arriba, en el mundo divino. El sistema solar también posee un centro, el Sol, que mantiene en equilibrio y hace girar a todos los planetas dentro de la mayor armonía. Cuando un individuo, una familia, una sociedad, una nación no está unificada por la presencia de un centro, se descompone. Siempre debe haber un centro, una cabeza, no dos, ni tres. Allí donde hay varias cabezas, es la anarquía la que se manifiesta. En el Apocalipsis, la bestia es representada con 7 cabezas. Si hasta ahora el hombre ha vivido en la anarquía, es porque está gobernado por varias cabezas que cohabitan en su propio ser. Por ello, el punto central siempre forma parte de la imagen del círculo, dado que el centro participa en todos los niveles del ser, con lo que se supera y trasciende el mundo profano, teniendo también un carácter sacro. El círculo, cerrado en sí mismo y redondo en todos sus lados, es una expresión visible del anhelo del hombre por dominar el caos, santificar espacio y tiempo para llegar a ser él personalmente santo y perfecto, y de este modo entrar en armonía con el orden divino, con la armonía que rige el universo entero. En el árbol del mundo, el monte universal y el ombligo son símbolos del centro sagrado. En la visión cristiana, su puesto lo ocupa la cruz, o en la poesía medieval, se señala al Santo Grial, en parte como cáliz que Cristo utiliza en la última cena, y en el que luego se recogió la sangre del crucificado, y en parte concebido como una piedra preciosa bajada del cielo. El poeta cristiano, Chrétien de Troyes, unió la leyenda del Santo Grial con la leyenda céltica de Arturo. La tabla, o la mesa redonda del rey Arturo, reúne a los 12 caballeros más destacados, que se sientan alrededor de una mesa redonda, en cuyo centro está el Santo Grial, que confiere la vida. Los 12 caballeros son los representantes de toda la humanidad. Su número coincide con el de los apóstoles, los cuales, según el arte primitivo cristiano y la iconografía oriental, aparecen sentados en torno a la mesa redonda de la última cena. En el ciclo de Arturo, hay que ver una imitación del mundo intencionada, y la propia mesa es un símbolo cósmico. Los 12 caballeros ejercen el papel de poderes estelares, como también los apóstoles no solo fueron relacionados con las 12 tribus del pueblo de Dios, sino también con las constelaciones del zodiaco. En el relicario de marfil de Fulda del siglo X, los signos zodiacales se relacionan con los apóstoles.